tengo está ahí presente. Después fue juez de lo familiar, fue miembro de la Red Nacional de Cooperación Judicial y Protección para la Niñez, ocupó el cargo de secretario técnico de la misma desde febrero de 2010 y hasta 2012. Fue designado por la Asamblea Legislativa de la ahora Ciudad de México como magistrado del Tribunal Superior de Justicia el 8 de noviembre de 2011 y actualmente es integrante de la Quinta Sala Familiar. Por favor, le pido un aplauso. ¿Qué les parece antes de que inicie, señor magistrado? Yo quisiera también nos vamos a pasar al auditorio para dejarlo solo y que él yo solo. No, para poder ver, si no nos lo vamos a perder. Yo lo acompaño aquí como moderador. y dejarnos a las preguntas, los dos magistrados para que. Gracias, Andrés. Y le pedimos ahora sí que nos apaguen la luz, por favor. Bueno, gracias por la asistencia. Para que se vea mejor la presentación. Bien, buenos días a todos los que lleguen también a distancia. Creo que todo lo que han escuchado es parte de la técnica, no les crean. Es algunas situaciones ficticias, otras son parte de la utilería que necesitamos en la parte de interés a ustedes. Lo verdaderamente importante son ustedes. Yo creo que su presencia aquí es lo que nos motiva, lo que nos hace estar en una línea que empezamos hace mucho tiempo. Una línea que empezamos hace mucho tiempo, que es la de hacer eficaz y real la administración de justicia. Entonces, para dar inicio a esto, tengo aquí una presentación que casi nunca sigo, así que se vamos a dejar aquí a Newsember para que la comparta con ustedes, la puedan consultar con calma, puedan detectar o no fallas, errores, y bueno, cualquier aportación va a ser. Me gustaría también que no platicara yo solo y que al final hubiera una sesión de preguntas y respuestas, porque a veces no me da tiempo de contestar, a veces les piden a ustedes las preguntas. Entonces yo preferiría que esta sesión se fuera dando conforme vayan surgiendo inquietudes. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna duda, pues basta que levanten la mano, igual nos están a distancia, y no importa que nos desviemos tal vez del objetivo, llamemos didáctico o en cuanto a tiempos. Yo quisiera ponerles a ustedes la relevancia de nuestro la ideología del juicio oral en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para eso voy a hacer solamente 3 introducciones que están fuera de la presentación. Una de ellas es una reflexión que debemos tener todos los juristas, todos los abogados, independientemente de nuestro papel. 2, cómo está estructurado el Código Nacional. Y 3, qué es lo que realmente tenemos que hacer los sujetos procesales. Bajo esta conclusión, para mí, el jurista del siglo XXI debe tener un método de concepto, precepto y caso concreto. Una articulación que hemos olvidado desde hace mucho tiempo. Hay quienes son exegéticos en la interpretación de la norma y si el código no dice esto, si la corte no lo ha dicho de esta manera, no lo voy a hacer. Y una de mis malas experiencias fue siendo juez precisamente en un conflicto competencial, donde en lugar de que el juez federal resolviera la inconformidad, mandó de otra vez. Y mi inconformidad era esa, y alguien me dijo, sí, pero es jurisprudencia, y de una manera irreverente lo que yo digo, ¿y qué? Pues la ley de amparo dice, sí, así dice la ley de amparo. La ley de amparo dice que la jurisprudencia es obligatoria. Y vamos, es una norma, ya lo decía Jean-Paul, es un precepto que tengo que cumplir. Sí, pero arriba de la jurisprudencia, arriba de la doctrina, estamos nosotros los juristas, los operadores jurídicos. Los que no podemos seguir trabajando de una manera exegética o bajo la línea de lo que marca una jurisprudencia si no se adecua al caso concreto. Yo creo que son 2 premisas que debe tener la jurisprudencia. Primero, la adecuación al caso concreto que va a servir para interpretarlo, aplicarla. Y 2, que nosotros racionalmente podamos seguir al pie de la letra la jurisprudencia o bien hacer la adaptación necesaria a ese caso concreto, porque no se trata de ir en contra de la jurisprudencia, sino tal vez enriquecerla, mejorarla,
Y creo que eso sería lo que yo voy a plantear en esta sesión. Entonces, si nosotros como abogados o operadores jurídicos conocemos los conceptos, no como un teorema, no como un adorno dominical, o para poner en mis escritos de demanda, en mis sentencias, más papel, no me va a servir. Yo considero que un concepto es una herramienta que yo utilizo día con día para aplicarla cotidianamente. Y siempre pongo yo este ejemplo. Cuando yo aprendo a manejar un vehículo, voy viendo dónde están los pedales, dónde están las velocidades, dónde están los botones, y me puedo llevar semanas, pero una vez que yo domino mi vehículo, lo hago de manera no automática, sino inmediata, racionalmente. Así debe ser para mí el proceso. Primero aprendemos conceptos, primero aprendemos cómo se desarrolla un proceso, y cuando estamos trabajando en él, ya lo hacemos de manera inmediata, no automática, de manera instantánea, de manera espontánea, pero racional. ¿Y esto por qué? Porque nuestra argumentación de ser escrita ahora va a ser verbal. Ya no tengo la oportunidad de decirle a alguien de mi despacho, chécalo, pues espérame, déjalo, reviso. Yo tengo que estar en la audiencia, y en la audiencia tengo que estar escuchando lo que dice la parte contraria, tengo que escuchar qué está diciendo el testigo, qué está diciendo el perito, y según el papel que yo tenga, es como me tengo que desenvolver en la audiencia. Esto lo aprendí del enemigo, y créanme que al principio me gustaba mucho, cuando él decía, todo en la audiencia, nada fuera de audiencia. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de lo que vamos a platicar hoy, que es la oralidad, no el Código Nacional, no el proceso jurisdiccional, porque el proceso jurisdiccional tiene preceptos y conceptos que nosotros ya manejamos antes de llegar a la audiencia. O sea, cuando yo elaboré mi demanda, tengo lo que son pretensiones, tengo los presupuestos procesales, tengo la pretensión de un cliente o persona que voy a asesorar o patrocinar, y se lo presento al juez de una manera adecuada, sintética, suficiente, no abundante, pero sí precisa. Yo tendría que narrar los hechos que son los sustentos de mi pretensión, no la novela para sensibilizar al juez. Algo que yo creo que hemos tenido error cuando queremos importar el sistema anglosajón al sistema latino de los juicios orales, se nos olvida que en materia penal, en el sistema anglosajón, todos los juicios son de jurado. Los civiles y los familiares no todos. O sea, allá también hay juicios sin jurado. ¿Queda claro? Bueno, que en México nunca va a haber jurado. O sea, ustedes, abogados, a la hora de impostar la voz, a la hora de hacer su escena, no van a impresionar a nadie. Van a tener que ilustrar al juez. ¿Qué es lo que estoy sustentando en mi pretensión? ¿Cómo voy a sustentar una excepción? ¿Cuál es el análisis de mis presupuestos procesales en la audiencia preliminar? ¿Y cómo voy a desahogar pruebas en la audiencia de juicio? Y esto me regresa a esa reflexión, sujetos procesales. El elemento personal que interesa. Siempre que hay una persona en un proceso de procedimiento, tengo un elemento personal. Y entonces tenemos que buscar el papel que cada uno de ellos va a tener. Decía Carneluti que un buen abogado hace buenos juzgadores y un buen juez hace buenos abogados. Este trinomio procesal es práctico, no es sustantivo, no es teórico. El trinomio teórico sería partes y juzgador, pero entre esas partes y juzgador siempre van a estar ustedes, los postulantes. El medio de comunicación no procesal es el medio de comunicación entre el justiciable y el juzgado. Entonces, con ese papel creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es imbuirnos de cada uno de los temas que voy a ver, ya sea actor o demandado, pero también conocer qué es lo que voy a tener en mi demanda, qué es lo que voy a objetar o poner o manejar en una contestación y cómo voy a llegar a la audiencia. Todo eso es un bagaje jurídico-cultural que debemos de tener nosotros y que en esta charla va a ser difícil de superar, pero que para eso va a estar nuestro diplomado. En ese diplomado que tenemos y que así se diseñó desde el Poder Judicial de la Ciudad de México, punta de lanza, y que ahora nos sigue en la Universidad JUS, es que el abogado sea teórico práctico y tener un justo equilibrio entre la argumentación verbal, la conducta procesal y el resultado de cada uno de nosotros. Entonces, si yo soy abogado, no soy la parte actora, no soy la parte demandada. A mí no me interesa llegar y ver feo a la parte contraria, o exhibirlo, o hacerlo quedar mal, o pelearme con el juez. El juez es el director del proceso. Al juez no le voy a quitar ni le voy a poner, al juez le voy a proporcionar la pretensión de cada una de las partes en mi proceso. Y los terceros,
que son los testigos, los peritos. Ya no sé si mencionaron al secretario judicial, porque en este sistema no es que desaparezca el secretario judicial, sino que tiene un papel totalmente distinto en la integración del juicio. Pero lo que son los abogados, lo que son los testigos, los peritos, van a seguir interactuando como terceros ajenos a la relación sustancial, no terceros al proceso. Entonces, cada papel debe tener su dimensión y eso creo que lo que tenemos que ir ajustarlo a través de esto. Y es donde yo quisiera concentrarme cuando hablo de la ideología del juicio, ¿verdad?, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Uno de los logros que yo considero que para mí sí fueron importantes, el tener un código familiar separado del Código Civil. Tener un código de procedimientos familiares para mí no es necesario. Y tenemos algunos ejercicios como puede ser Hidalgo, como puede ser Morelos. En Hidalgo, nuestro primer código de procedimientos familiares es muy escueto, no tenía nada, tenemos que remitirnos al Código de Procedimientos Civiles. Morelos repite toda la parte normática del Código Procesal Civil. ¿Qué caso tiene? Creo que el método que usamos ahora de tener una regla general, un código, y tener un libro especial para justicia civil y otro libro especial para justicia familiar, hizo para mí una estructura más sólida y más eficaz. Hay principios que son rectores que no me importa si va a ser civil o si va a ser familiar, como puede ser legitimación o principios rectores de proceso o presupuestos procesales. Se ha venido discutiendo mucho, y también acá ya Paul nos lo ha dicho cada que nos reunimos, porque mis compañeros dicen, es que la justicia familiar es que en materia familiar no son directos. Y hay razón de ser, pero no en el proceso, no en el procedimiento, sino en los casos concretos, en la forma que voy a llevar mis pretensiones. No es lo mismo presentar un contrato, ¿verdad?, de crédito refaccionario y de avío, en donde tengo una cuenta corriente, en donde tengo 10, 20 o 100 proveedores, a un juicio de alimentos. Salvo un caso en toda mi vida, he visto que alguien tiene 27 hijos, no he visto ningún deudor alimentario más grave. Y bueno, por suerte era de cuyos, yo tener un concurso de acreedores alimentarios. Entonces me estoy yendo a los extremos, o sea, la materia familiar tiene un contenido sustantivo distinto, pero la materia afectiva es parecida, tampoco quiero decir que sea igual. Pero no puedo salir por la tangente diciendo es que esto es materia familiar y esto es materia civil. Tendría que decir lo mismo que esto es materia mercantil. O sea, la materia mercantil también tiene sus diferencias con la materia civil. No porque un juez civil lleve civil y mercantil va a cambiar. Nosotros tenemos algunos antecedentes históricos que, bueno, siempre jóvenes, ustedes ya finalmente los sacaron del mapa, pero nosotros tuvimos juzgados mixtos de paz. Tuvimos un juzgado mixto de primera instancia en la isla más paradisíaca del país, que dejó de ser un centro penitenciario para convertirse en un centro turístico, pero todavía no he tenido oportunidad de ir para allá. No sé si puedan. Alguna vez sí quise ser juez mixto en esa isla para pasar vacaciones, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque esa mixtura, o ese juzgado, o ese juez mixto, no tiene por qué dejar de existir en algunas circunstancias, como puede ser vías cautelares, como podría ser el tema de los juicios sanitarios. Sucede, por ejemplo, en Guanajuato, Baja California, donde las asociaciones sanitarias las llaman los jueces civiles. Aquí ha habido cierta reticencia porque los jueces civiles dicen que tienen mucho trabajo, los jueces dicen que tienen más. Pero una de las formas de batir el rezago en cualquier materia es tomar la ideología de lo que debe ser el proceso civil familiar en la parte fundamental, que es en la preparación del juicio y en el desahogo del juicio. Y cuando yo utilizo la palabra juicio, utilizo el concepto real de juicio, razonamiento lógico jurídico que debe hacer el juez para resolver un conflicto. O sea, el juicio no es todo el proceso, el juicio es solamente una fase del proceso que hemos utilizado en este código y por eso se llama audiencia de juicio. Porque en la audiencia de juicio, pues tiene que emitir su veredicto, tiene que emitir su sentencia, tiene que resolver el conflicto. Pero la sentencia no es el momento procesal oportuno para resolver el conflicto, esa es la culminación. Yo debo preparar mi juicio en mi demanda, en mi contestación y en la audiencia preliminar. Una audiencia preliminar que se lleva de manera adecuada. Dos, puede resolver el conflicto desde ahí.
Y 3, si no lo resuelve, lo prepara adecuadamente. Hablo, como dice Jean-Paul, de mi conocimiento en materia familiar, porque siento que tiene más complicaciones. Tengo una solicitud de custodia o ya de divorcio ya no es necesario, ahora ya es un placer casarse, una dificultad divorciarse, pero ya no hay que hacer contienda, ya el divorcio se solicita. Ya tengo que hacer novelas para pedir el divorcio. Bueno, menos tendría que ofrecer 20 testigos para demostrar que el día 24 de diciembre, el año que me casé, mi suegra me pidió. ¿Qué tiene que ver? Bueno, eso es parte de lo que yo en una manera exagerada les diría para la audiencia preliminar, cuando hablamos de la depuración del juicio. Pero también no solamente es quitar hechos o quitar pruebas o tener algunos probatorios, sino revisar presupuestos procesales para que nuestra audiencia de juicio esté debidamente. Entonces, bueno, con este esquema, cuando yo digo de la ideología que tiene el Código Nacional de Constituciones Familiares, tiene precisamente eso, es esa puntualización. Primero, un esquema distinto a cualquier otro código, yo creo. Una denominación diferente, sí. Una reestructuración, sí. No, el Código Nacional del Sistema de Impartición de Justicia Civil y Familiar, lo que está haciendo es dando los conceptos fundamentales, principios generales del proceso, ¿para qué? Para materia civil, para materia familiar. Y cuando habla del procedimiento civil y familiar, el juicio oral sumario nos va a dar todas las reglas para las la primera parte tenemos conceptos como legitimación, competencia subjetiva, o sea, eso ya lo tienen todos los códigos, posiblemente estructurados de una manera diferente, como el Código Federal, el Código de Guanajuato. Y otra de las ventajas que tiene este código es que ahora tiene un sistema nacional. Ustedes están en Toluca, están en Morelos, están en la Ciudad de México, no va a cambiar el esquema. Para quien ha estado litigando en estas entidades federativas sabe que pasar Tres Marías o pasar Naucalpan, ya las cosas cambian. ¿Sí? Ya llego con el juez y me dice, es que el interrogatorio tiene que ser por escrito para testigos. Y eso me lo traigo al proceso oral y entonces ahora ustedes sacan su punto. No, eso ya no se puede hacer. Ya, algo que yo comentaba, que fue el primer paso con los juzgados orales que ya tenemos, es que logramos verbalizar los actos procesales. Pero ahora no solo voy a verbalizar el acto procesal, ahora tengo que dar una verdadera oralidad en la producción del acto procesal. ¿Esto qué significa? Que los postulantes tienen que analizar, tienen que estudiar sus pretensiones, tienen que tener una historia del caso, pero bien adecuada para hacer su primer planteamiento desde la audiencia preliminar. No tengo que esperar a la audiencia de juicio para hacer yo este planteamiento. Lo debo tener debidamente racionalizado cuando voy a la audiencia preliminar para saber cuál es la solución más factible en el conflicto y no necesariamente establecer una estrategia para que este proceso dure mucho tiempo, sino que esta solución se haga lo antes posible. Porque, a diferencia de lo que pueden pensar algunos despachos que tienen muchos asuntos, muchas igualas, me va a dar muchos ingresos, yo creo que ahora lo que tengo que hacer es resolver muchos asuntos lo antes posible para tener más asuntos. Son parte de lo que tenemos que ir cambiando en la ideología, y después de esto, nuestro código da un espacio específico a la justicia civil, da un espacio específico a la justicia familiar, que es donde tal vez debemos de concentrarnos. Sin embargo, quiero decirles que todo código, todo ordenamiento tiene una estructura que va entrelazada. Tiene una columna vertebral, como son los conceptos, los preceptos, que me permite viajar de un punto a otro. Porque después de la justicia familiar tenemos juicios universales. Se cambia el orden. Ahora primero tenemos juicios hereditarios y después concursos de acreedores. Este último, que es el concurso de acreedores, que es que ustedes resuelven, que podemos utilizarlo más de lo que venimos utilizando en el sistema de derecho. Hay muchas personas que sin ser comerciantes tienen más deudas que activos. Algo que viene abarcando todo esto son las acciones colectivas. Acciones colectivas que para nosotros es una novedad, yo creo que valdría la pena pensarlo, sobre todo en las nuevas situaciones sociales que tenemos, como pueden ser las cooperativas, como pueden ser las asociaciones, las fundaciones, los colectivos, incluso así se les ha llamado, los colectivos de esto, de aquello. Entonces, por cierto, creo que es tiempo de ir pensando en un colectivo de varones. No, ya, yo los voy a invitar a la Asociación Amor, que es la Asociación de Maridos Femeninos de la República,
para que podamos ir trabajando en el ejercicio de acciones colectivas y poder evitar eventos de violencia familiar. Los eventos de violencia familiar no se deben contener, no se deben de reprimir, sino evitar. Y creo que ahí tenemos un filo importante en esto de acciones colectivas, vale la pena que lo revisemos, no todos son procesos singulares. Después de esto tenemos el capítulo de recursos con algunas innovaciones, desaparece, salvo que dijera Jean-Paul, el recurso de revocación. Sin embargo, se le amplían facultades al juez como director del proceso, porque ¿qué es lo que se pretende? Un recurso sirve para recursar, para volver a ver. El recurso no tiene como finalidad, pero no tiene como propósito modificar, revocar o confirmar. Ese es el resultado final. El recurso tiene como propósito que un superior, el mismo juez, en un consejo registral vertical, revise una resolución bajo el principio de falibilidad humana. Una vez que se revisa, entonces vendrá el resultado de confirmar, revocar o modificar. Entonces, ese principio de los recursos creo que es un poco más sistematizado. Se incluye en el recurso a la segunda instancia el principio del que vamos a platicar, que es la moralidad. Ahora, los magistrados, igual que los jueces de primera instancia, deben tener las habilidades y facultades suficientes para que en la audiencia resuelvan ese recurso. Ya no tendremos que esperar que venga el secretario politista o que esperemos los 15 días y se amplíe el término, etcétera. O sea, son de las innovaciones que tenemos en este sistema, en donde tanto abogados postulantes como acusadores tenemos que hacer una sistematización suficiente para alcanzar esta eficacia. Algo que también ya había platicado Elías y creo que es muy importante, la justicia digital. La justicia digital ya existe. Tenemos esfuerzos importantes en Querétaro, en Nuevo León, en el Estado de México e incluso en la Ciudad de México. Hemos encontrado una resistencia enorme, una resistencia al cambio. Y solamente se ha venido manejando la justicia digital como una aportación a cierta agilidad en los medios de comunicación, pero creo que nos falta un paso importante, está contemplado en el Código Nacional. La justicia digital ya es algo que tenemos al alcance todos, independientemente si los justiciables tienen o no tienen recursos, es una carga del Estado hacer accesible esta justicia digital. Hacemos una nueva sistematización en tema de sentencias y vía de apremio, aun cuando ahí seguimos confundiendo vía de apremio con ejecución. La ejecución como una fase post-procesal no solamente es para sentencias, sino para cualquier medio de solución de conflictos, porque la mediación, la conciliación, el proceso arbitral, lo que hace es sustituir la jurisdicción, pero no desplazar al juez. Sustituir la jurisdicción nos da una solución pronta y lo que nos queda para cualquier medio de controversia, de solución de controversias, es hoy. En la vía de apremio tenemos estas soluciones. Está muy bien. No, ya lo vi.